Equipo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, SECASEM, Semilla Ecosocial, Fundación Solón, Fundación Jubileo e ICEAT presenta Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Hoy estaremos discutiendo principalmente el tema de si es viable la industrialización en el contexto del medio ambiente, ¿no? Entonces, en este contexto vamos a iniciar. Hoy día nuestros invitados serán Jorge Roberto Márquez y Nelson Gutiérrez, ¿no? Y para iniciar voy a empezar con una reflexión, ¿no? Un poco de... Voy a empezar con una breve historia de qué significa ser un país industrializado, ¿no? Porque yo creo que un poco cuando nosotros definimos o planteamos o escuchamos publicidad de industrialización, vemos mucha propaganda, pero hay que establecer algo, es decir, tener una fábrica no es ser un país industrializado. La industrialización es un proceso más complejo, ¿no? Entonces, analicemos un poco qué implicó la industrialización para los países del norte, ¿no? ¿Qué desafíos tuvieron que enfrentar? Y si nosotros tenderemos o somos o podemos aspirar a ser un país industrializado, ¿y qué implicancias tiene eso? ¿No? Entonces, la discusión de hoy es un poco la siguiente, ¿no? Cuando hay un caso que lo contaba muy bien un economista, Giovanni Arrighi, que tiene un texto llamado Adam Smith en Pekín. ¿Y qué es lo que decía este economista, no? Una de las preguntas que también se hacía es ¿por qué China, en la época de los emperadores, cuando tenía toda la técnica y la tecnología para dar el salto industrial, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no dio el salto industrial? Entonces ahí viene una pregunta no menor, ¿no? Que tiene que ver con los costos que establecía dar un salto industrial. Entonces China no podía producir toda la materia prima que necesitaba para dar el salto industrial sin llevar a su población al hambre y sin generar una destrucción masiva del medio ambiente. Entonces la China de los emperadores decidió que esa era una medida que no era racional, porque iba a tentar la vida de mucha gente, pero al mismo tiempo iba a destruir todo el ecosistema. Cuando Europa hace sus procesos de industrialización, prácticamente tuvo que talar todos sus bosques, tuvo que consumir la mayor parte de sus recursos naturales, y el proceso de industrialización demandó que toda la fuerza excelente de trabajo del campo pase a las fábricas prácticamente de manera obligatoria, porque necesitaban llenar las fábricas con trabajadores. Que la industrialización no simplemente es agarrar, como les digo, poner una fábrica, sino esas fábricas necesitan trabajadores, necesitan mano de obra especializada, necesitan profesionales especializados, tanto para operar maquinarias como para administrar fábricas, para administrar las industrias. Lo que hicieron los ingleses fue llevar a la fuerza a muchas personas del campo a las fábricas a trabajar. Las fábricas quebraron todos los procesos artesanales e impusieron la lógica de la industrialización. En el primer caso se habló solamente de vestimenta, pero después empezó las industrias de autos, alimentos, toda la industria que conocemos. Hecho este recuento, digamos, de qué implica industrializar. De un país industrializado es un país
que es capaz de producir de manera masiva para los requerimientos globales que se tiene sobre determinados productos, ¿no? Entonces, la pregunta es, digamos, ¿es posible una industrialización en Bolivia? La Bolivia va a aspirar a ser un país industrializado en el sentido que va a ser uno de los países que más contamina, en el sentido que va a tener grandes demandas de recursos naturales que no las va a poder cumplir con sus propios recursos porque implica la destrucción total del ecosistema. Entonces, es una pregunta que es la que queremos discutir hoy día. Es decir, ¿qué implicancias, si es viable o no es viable el problema de la industrialización? O simplemente estamos frente a demagogias y mentiras, ¿no? Entonces, esa es la discusión que tendremos hoy y para eso hemos invitado a Jorge Roberto Márquez, que ya está en línea. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes a toda tu audiencia de Herbol. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo ves este proceso de industrialización que nos propone el presidente? ¿Es viable? Bueno, como bien lo mencionabas, el ejemplo de China creo que es claro, ¿no? Eh, la revolución cultural y el gran paso hacia adelante que ha sido en parte demasiado catastrófica para la población como tal, y Deng Xiaoping que termina reformando las ideas del Partido Comunista y del Estado chino como tal. No debemos olvidar que Pekín, o como también se la conoce, Shanghái, es una de las ciudades más contaminadas del mundo por la explotación que han tenido de recursos propios y en esta idea de la industrialización como tal. Entonces, estamos por un lado viendo grandes desafíos como es el del cambio climático, que efectivamente sí existe y que tenemos que verlo, cómo paliarlo, pero también tenemos que considerar que como país estamos algo, por no decir, muy retrasados en este contexto de la globalización y de la industrialización. Sin ir muy lejos, todavía estamos esperando la industrialización del mutún, que es un sueño que se tiene desde los 70s con la primera presidencia y dictadura de Hugo Banzer Suárez, que hasta el día de hoy sigue siendo un sueño que no se ha llegado a concretar. Y esto también nos pone a pensar si es que tenemos esa capacidad no solamente como país o como Estado o lo que quieran nuestros gobernantes, sino si tenemos la mano de obra adecuada para poder producir. Obviamente, tratando de no contaminar el medio ambiente, algo que tampoco el gobierno y el Estado es capaz de controlar como tal, ¿no? El más grande ejemplo es la explotación de oro en el norte de La Paz, que termina contaminando ríos, lagos, medio ambiente y la utilización del mercurio en grandes cantidades, y estas pues son afectaciones que tarde o temprano terminan dañando a gran parte de la población del lugar o a la gente que termina consumiendo pescado de esos sectores y que incluso puede estar en las grandes ciudades. Esto también implica el precio y el costo de la energía. Para tener una industrialización, la energía tiene que ser relativamente barata y el gobierno tiene que tener la capacidad necesaria como para que esa energía que se vaya a utilizar en las fábricas o en los centros de trabajo industrializados, pues tenga un precio módico para la inversión, para que las empresas puedan sacar ganancias y puedan exportar lo que están produciendo, que es lo que se está buscando. No, gracias, Jorge. Sí, efectivamente, ¿no? Yo vería ese proceso de la industrialización desde una perspectiva más pesimista, principalmente si vendes la idea de industrialización de baterías de litio, deberías pensar que mínimamente tienes que abastecer a la región en baterías de litio. No tener una planta piloto experimental de baterías de litio que ni siquiera puede abastecer el país. Y abastecer a la región de baterías de litio, pues no vean ni siquiera que hay un proyecto, ¿no? O sea, lo que hay ahorita es un proyecto de biodiesel, que no va a paliar la demanda de diésel que tiene el país, que no entiendo a qué se debe o cuál es la magia de ese proyecto de biodiesel,
que va a resolver el problema, paliar un poquito, pero no lo suficiente. No tienes un proyecto de baterías para nivel internacional. Quieres hacer industria básica petroquímica, que me parece interesante, va a ayudar mucho a los que más necesitan, digamos, de la petroquímica, que sabemos que se encuentran en las regiones del trópico, ¿no? Que necesitan realmente químicos para procesar y industrializar eh, sus productos, pero fuera de eso no hay más, ¿no? O sea, fuera de eso no hay más. Tú lo decías muy bien, el Mutum es un anhelo, seguimos soñando con el Mutum, seguimos deseando el Mutum, pasaron presidentes, dictadores, eh, pasó el neoliberalismo, pasó el proceso de cambio y seguimos soñando con el Mutum. Entonces, parece que vamos a seguir soñando nomás con el Mutum, ¿no? Y es también tener industria básica de hierro, pero fuera de eso, no tenemos industria básica, pero no tenemos otra cosa que es fundamental. Queremos dar un salto industrial o un salto cualitativo en la forma de no depender de modelos extractivistas. No invertimos en educación, ¿no? El problema, yo creo, uno de los problemas fundamentales es que, claro, hablan de industrialización sin invertir en educación. Cuando digo no invierten en educación, no solo digo que pongan plata, que pongan gente que realmente tenga un poco de idea de lo que se trata la educación en Bolivia. No tenemos grandes, o sea, hasta es jocoso a veces, pero las cosas que hicieron ya en el tiempo pasado con el Profocom y con la gente que administraba eso, las cosas que están haciendo ahora, los programas que se sacan, o sea, no, así no vas a avanzar y todavía con un sindicato del magisterio que tiene todo el control de la educación, ya no quiere cambiar nada. Si no haces un cambio en educación, ¿a dónde puedes apuntar? Entonces creo que ahí es el problema, ¿no? Entonces, entonces bueno, ¿no? Pero es para discutirlo en nuestro siguiente bloque, entonces nos vamos a nuestra primera pausa en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdad. Buenas tardes, volvemos con este programa sobre la industrialización del litio y el medio ambiente. Seguimos en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Nos encontramos ahora también acá con Nelson Gutiérrez y con Cristóbal Alejo, también a los que nos darán sus puntos de vista en este tema de la industrialización, si es viable o no es viable, si afectará o no afectará al medio ambiente. Entonces, quiero dar la palabra aquí a Nelson Gutiérrez. Nelson, te doy la palabra y cómo ves este problema de la industrialización. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Y también un saludo ahí a nuestro compañero, estoy viéndolo a Jorge, un saludo. Bueno, el tema de la industrialización, digamos, no solamente para hablar del litio, sino en sentido general, hay que pensarlo más, no solo como un problema económico, y tampoco solo político, ¿no? Sino que me parece que es un cambio de forma de coexistencia y de forma de sociedad también. Y es un proceso largo que lo llevaron a cabo muchos países que luego han pasado a llamarse países en desarrollo o países desarrollados, y que implica toda una forma de vivir que me parece que es distinta a la forma boliviana. Y en Bolivia todavía hay muchas formas comunitarias, formas de políticas y formas también de la sociedad, que me parece que no se está pensando el grado o el cambio que tiene que existir, que me parece que primero tiene que ser social y que tiene que ir de la par a un acompañamiento de cambio social si queremos hablar de un cambio industrial. Ahorita lo único que tenemos en la cabeza cuando hablamos de industrialización son las grandes empresas, las grandes producciones, la producción en masa, pero con esto está sumado la aceleración de la vida, la forma de vida homogénea, digamos, que hay de los obreros, la forma en la que se puede producir
o no producir, por ejemplo, en la producción de alta gama, digamos, o frecuencia, no existen feriados, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, el boliviano, en su mayoría, tiene una forma de vida que respeta feriados, carnavales, demás, ¿no? Que tienen que ver con ciclos también de producción y la dependencia, por ejemplo, del área rural, sobre todo en la producción de alimentos orgánicos, está ligado justamente a estas fechas, ¿no? Por ejemplo, en esta época es época de recojo de la papa, hay una época para la siembra y la gente vive como que después de carnavales baja el precio de la papa, baja el precio de los productos con los que se consume a diario. Por otro lado, en países altamente industrializados, su comida es totalmente también industrializada. En primera instancia, la primera etapa de industrialización, tuvieron que industrializar también los alimentos. Y posteriormente, cuando ya pasaron a ser países netamente importadores de productos y dedicarse a los servicios, por ejemplo, Suiza, netamente se dedicaron a la importación y sus niveles de consumo y sus niveles de vida son muy elevados en el sentido de costosos y nunca tienen conciencia de cuánto eso implica el problema del cambio climático, el problema de la huella ecológica que dejan. Entonces tenemos que pensarlo también en términos más amplios, porque después son los mismos países desarrollados que han apoyado y apoyan en la actualidad un cambio ecológico, porque posteriormente se dieron cuenta y hubieron muchos programas en Alemania, en Suiza, en países escandinavos, en donde tuvieron que cerrar industrias textileras y demás, y recuperar los ríos y la naturaleza que existían por problemas justamente ambientales. O sea, hicieron un cambio de vida total y eso vinculado justamente a la industrialización. Por tanto, digo que la industrialización no es un problema solo económico, es social, es cultural, y me parece que hasta la misma palabra nos sigue sonando lejana, ¿no? Nos sigue sonando ajena a nuestra forma de vivir. Pensamos que la industrialización lo tiene que ser otro, lo tiene que ser el gobierno departamental, el tal, el cual, y nunca lo termina de hacer, porque no nos damos cuenta que eso va a hacer un cambio fuerte en nuestra forma de vivir, digamos, y que más bien hasta la propia Constitución Política del Estado es anticapitalista, en el sentido en que queda el término de industrialización. Si industrialización es una propuesta que nació en la primera fase del capitalismo y por lo tanto no se ha estudiado a ciencia cierta cómo nos va a afectar. Por el otro lado, tampoco veo inversión para un estudio mayor y más bien nos dedicamos solamente a banderas políticas momentáneas y coyunturales, me parece, porque si va a haber grandes industrias, ya queda un poco más de un año del programa de gobierno, que tampoco estaba, y vemos avanzar en este mismo programa, no era la base del programa del MAS cuando hicieron la campaña del 2020, el programa no era la base de la industrialización digital, y se mencionaba muy pocas cosas del ITS, pero más se planteaba la estabilidad económica, que era el programa que habían planteado justamente la gente y el programa de gobierno. Entonces yo creo que hay que pensar todavía más a profundidad si el programa no sigue pensando este problema de la industrialización. Muchas gracias Nelson. Sí, efectivamente, para recapitular un poco, estamos entrando a un proceso no estamos entrando en ningún proceso de industrialización, ¿no? En realidad nos están vendiendo una idea de industrialización como marketing político para sostener una diferenciación con lo que fue la etapa del proceso de cambio y del vivir bien y de otra línea que no pasaba por el capitalismo, ¿no? Entonces ahora obviamente en este desmarque político que están haciendo, en este desmarque estratégico, están iniciando una campaña de industrialización, pero como bien lo dijo Nelson, les queda un año de gobierno, no hay nada, no va a haber industrialización, o sea, aunque quieran hacer una campaña para posterior, con intenciones de reelección, no alcanza.
porque las condiciones económicas y políticas que enfrenta el país no dan simplemente para discursos y eslogans sobre los cuales quieres tapar una gestión de gobierno. El problema fundamental está en la capacidad de toma de decisiones que tiene que tener un presidente para asumir los momentos complicados, ¿no? Y la gran pregunta que todo el pueblo boliviano hoy se hace es si es que si tenemos la fuerza para tomar las decisiones que hay que hacer, que hay que tomar en estos momentos, que se van a venir complicados en términos económicos, que ya lo están, ¿no? Entonces no lo puedes maquillar eso con una fachada de industrialización, porque la industrialización, como hemos venido discutiendo, es un proceso mucho más complejo que simplemente decir voy a poner fábricas, ¿no? La industrialización es todo un cambio de vida. Entonces, ¿hasta qué punto realmente es viable la industrialización? ¿Estamos hablando de industrializaciones posibles o simplemente estamos acabando siendo víctimas del marketing político y de la publicidad para simplemente eslogans de gobierno que pues podrían ser otros, ¿no? Y tranquilamente pasar igual, pero detrás de eso no hay un proceso de industrialización porque las condiciones propias no están dadas. No, entonces, en ese contexto es, pues, menester repensar, ¿no? Un poco este tema de la industrialización que yo lo veo más lejano que cercano, que también es necesario un poco reflexionar eh, más allá de su inviabilidad o viabilidad también, es de los problemas concretos que tenemos como país, ¿no? Y creo que no hay una discusión detrás de eso, ¿no? Creo que eso se da como sentado, se da como superado, y eso es lo más crítico, porque en los problemas históricos que hemos enfrentado desde el 2000, bueno, en toda la historia, pero que se sintetizaron en el 2003 y en la Asamblea Constituyente de alguna manera tuvieron un modo de canalizarse hacia un texto constitucional, hoy en día, digamos, quedan como superados. Bueno, yo no lo veo así, ¿no? Creo que no hemos resuelto muchas contradicciones de las que teníamos antes. Bueno, continuaremos en el siguiente bloque de verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Les pedimos que queden. Volvemos con verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Seguimos discutiendo este tema de la industrialización. No, estamos aquí también con Cristóbal Alejo y también discutiendo un poco de hacia dónde vamos con esta propuesta, vamos a llamarlo así, y queremos, Cristóbal, también conocer tus reflexiones y tu opinión sobre esta propuesta que está lanzada en la opinión pública. Muchísimas gracias. Particularmente agradecer esta oportunidad que se me brinda y gracias, Felipe, y gracias a los oyentes que nos sintonizan esta tarde y también agradecer aquí verlo mucho tiempo a Nelson. Hay mucha tela que cortar en este tema de la industrialización. Quiero hacer un comentario como un ciudadano, ¿no?, de a pie. Yo pienso, si analizamos desde un enfoque más realista, el gobierno más se aboca a hablar de la industrialización, qué vamos a hacer, pero si tú sales a la calle, Felipe, Nelson, sales a la calle, la gente se está batiendo entre sí y no, o sea, no hay fluidez, la gente está haciendo lo imposible para llenar la canasta familiar, pero puedes ver, o sea, hay una crisis que estamos ingresando. Pero hablar en esta época de industrialización me parece una utopía desde mi percepción personal. ¿Por qué razón lo digo de esa forma? Porque no es que contradice, sino que está fuera de la realidad. Y para mí que es como alguien decía en esta conversación, que simplemente nos quieren vender un marketing político, un charque, que muchas veces nuestro pueblo pareciera que estamos, bueno, yo soy Aymara, como Aymara voy a decirlo, pareciera que estamos embrujados, ¿no? No decimos nada, no pensamos nada, estamos felices y contentos.
y también contradice, ¿no?, lo que se llama esto de la industrialización. Por fin, ¿dónde apostamos? ¿Dónde apuntamos? O sea, nuestra Constitución dice lo contrario y el presidente lo dice lo contrario. Entonces, ¿dónde estamos llevando? Y lo que me da vergüenza prácticamente es, deberíamos, o sea, nuestros movimientos sociales, que debían ser contestatarios en esta época, debían ser una reflexión constante, voy a decir los Tupacs, la COP, todo eso. Bien, gracias. Me acomodo a lo que dicen, ¿no? Los de la alta esfera, lo que están planteando la industrialización, todo eso. O sea, me acomodo a lo que dicen ellos. A ver, ¿de qué saco de esto? ¿Qué tajada puedo sacar de eso? ¿Y dónde queda la gente de aquí? Como yo, como usted. ¿Dónde quedamos? Nos batimos entre la miseria. Hay jubilados que han pedido aumento salarial, se les ha dado una miseria. Hay gente que está pidiendo, hay gente que está realmente, o sea, incluso podríamos no afirmar, sino decir que estamos entrando de bajada, de picada, donde ya muchas veces se decía que la gente sobrevivía con $10 o menos al día, pero ahora ya eso ya es conseguir un centavo. Y hay que reconocer, Felipe, de que en este momento más de cerca 80 o más 80% son gente que vive del día. ¿Te das cuenta? Entonces, gente, ¿cómo se va? Y plantear la industrialización me parece, bueno, pues, Felipe, discúlpame, no me parece real, no me parece algo concreto, algo que empalma a la realidad del pueblo. Y realmente, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a estar así? ¿Y qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos? Bueno, valdría mucho reflexionar sobre este tema de la industrialización, que yo no me la como. No me la como, ¿por qué? Uno, que no lo entiendo, porque, o sea, un país, oye, solamente un botón. El gobierno no sé cuántos, o sea, ha lanzado empresas. Díganme ustedes esta. ¿Qué empresa que el gobierno ha lanzado es en este momento sostenible? Ninguno. Todas las empresas están de picar. En este momento, si tú vas hasta el banco, no vas a encontrar el dólar está superior a 9, cerca a 10. Hace una semana hemos tenido crisis de gasolina, y la gente no se da cuenta de eso. Y hablar en este contexto de la industrialización, me parece, bueno, despertarnos una mañana de Jackie, nada más. Disculpe. Muchas gracias, Cristóbal. Sí, efectivamente es mucho que, pues, no, en realidad hay muchas apreciaciones que hay que rescatar, porque efectivamente no, el país no está viviendo uno de sus mejores momentos en términos económicos, ¿no? Y pues no vamos a caer tan fácil en el eslogan. Por lo tanto, es menester el debate y la reflexión, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Porque en panoramas sombríos hay que intentar analizar que en estos momentos, o sea, no puedes meter las cosas bajo la alfombra simplemente con estrategias de marketing, que no necesitas la respuesta. Jorge, brevemente, quisiéramos conocer tu opinión un poco sobre lo que han vertido igual aquí nuestros hermanos. Bueno, tienen razón en diversos aspectos. La realidad en la que nos desenvolvemos es totalmente diferente a la que se necesitaría para una industrialización en serio. Eh, Podemos colocar ejemplos, ¿no? El caso alemán, a partir de la creación de Alemania, la victoria prusiana sobre Austria, cómo los alemanes ven en la educación esa base para formar al ciudadano como futura mano de obra para trabajar en las grandes fábricas, que lo hacen en unos 50, 60 años que son de esplendor y terminan con las demás potencias europeas repartiéndose el África,
por este tema de las materias primas que ya van a necesitar, la lucha que ha habido por la hegemonía en América Latina y en Bolivia, en particular a mediados de la década del 30 hasta el 45 entre Alemania y Estados Unidos, con productos que se hacían allá, desde radios, máquinas de escribir, etcétera, etcétera. En Bolivia, claramente la educación no es algo que le interese mucho al gobierno. Eh, Seguimos con una forma de educar bastante atrasada, no nos abrimos más allá, eh, tememos algunas cosas que van fuera de nosotros, y la industrialización es este paso gigantesco, aparte que de aquello es el hecho de ver mercados, no solamente para poner un ejemplo, las plantas industrializadoras de leche, si vale la pena llamarlos así, reciben cupos de leche, no pueden recibir una gota más o un litro más del cupo que necesitan, y varios productores terminan desechando la leche que tienen porque el mercado boliviano, por un lado, es muy pequeño y logran, digamos, abastecerlo de manera relativamente eficiente. Como no exportamos, mucha leche de la que se produce no puede llegar a ser procesada, ya sea para que sea leche o sean sus derivados como el queso, la mantequilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un problema. Lo otro en lo que no pensamos y el gobierno se olvida es que si necesitas energía barata para poder producir de manera industrial, por el otro lado también tienes que pensar qué vas a hacer con la distribución. Y esto es algo que no se lo toma muy en cuenta. Y hay grandes ejemplos, ¿no? Cartón Ball puede ser uno que esté en Oruro, lejos de los árboles y de lo que se necesita para producir cartón, y papel, que también tenemos ahí por ahí a Papel Ball, colocando ejemplos. Hace no mucho había incluso esta propaganda gubernamental de que en Chuquisaca existe una fábrica que hacen botellas de vidrio, y no sabemos realmente cómo estas funcionan y si están en la capacidad de poder distribuir lo que se produce a nivel nacional. Hay pocas empresas en Bolivia que tienen esa capacidad de distribución y que pueden llegar a cada pueblito. Una de ellas es de una gaseosa muy conocida a nivel mundial, que la podemos encontrar en los lugares menos pensados del país e incluso en las fronteras. Entonces son todos estos desafíos que incluso tienen que ver con la interconexión que hay dentro del país, ya sea en carreteras, trenes, etcétera, etcétera, para poder mover la producción. Y este es el otro gran problema. Si vamos a industrializar algo, tendríamos que exportarlo para empezar a tener ganancias. Y en el caso del litio en particular, ya tenemos una competencia fuerte. El exportador número uno de litio, no solamente como materia prima, sino también con ese cambio que le da valor agregado, es Australia. Y nuestros principales competidores aquí en Sudamérica son Chile y Argentina, que ya están teniendo avances que nosotros no estamos teniendo y que no tendrán las reservas que tiene el Salar de Uyuni, pero que ya han entrado en la competencia. También debemos considerar que por los descubrimientos que han habido en China y en los Estados Unidos, el precio del litio está cayendo, y eso también es una afectación para nosotros. El hecho es sentarnos y ver la realidad de un mundo globalizado, saber qué es lo que realmente en Bolivia podemos producir y si es que podemos ser competitivos con nuestros vecinos más cercanos, ¿no? O si no, la otra posibilidad que tenemos es la industria sin chimeneas, que tiene que ver con el turismo. Pero esto obviamente también involucra el tema de caminos, la facilidad de que los extranjeros lleguen, de que el riesgo país no sea muy alto, de que los hospedajes, hoteles y demás tengan la capacidad de recibir a la gente, de tener el país abierto para la gente que quiere entrar a hacer turismo, propaganda fuerte gubernamental hacia afuera para que la gente venga a Bolivia, e incluso en el tema de la industrialización como tal, ya que es parte de una política cepalina para sentirnos un poquito posiblemente autárquicos, de que podemos producir lo que necesitamos y no necesitamos nada del mundo. Hay que ver el tema de la seguridad jurídica y cómo está nuestra economía. Un gran problema ahora es que no hay dólares, y si no hay dólares, no puedes por un lado comprar las materias primas
que se necesiten, que no siempre se hacen aquí en el país, para producir un producto con valor agregado desde el punto de vista industrial. Y esto es algo que los gobernantes lamentablemente no lo ven y termina siendo un sueño y una quimera como lo mencionábamos al principio. Y también demuestra algo que es importante y es totalmente discutible, ¿no? Se habla mucho de cuidar el medio ambiente, de la Pachamama, de la Madre Tierra, pero independientemente del discurso, las acciones que se tienen, tanto gubernamentales o privadas, es como el caso de los cooperativistas mineros, es de una extracción y contaminación y desprecio por la naturaleza vienen a niveles impensables. Y esto no solamente es el hecho de que el Estado va a poner la fabriquita A o la fabriquita B, que sería eso posiblemente la parte final de un largo camino que empieza, como lo has mencionado, Felipe, con lo que es la educación y la preparación que los bolivianos deberíamos tener para este gran desafío. Lamentablemente, y se lo ha mencionado acá, es parte del discurso demagógico, a nada, ya en un año preelectoral, seguramente para poder mostrarse como, como una posible candidatura, pero que no va a cambiar las condiciones reales, ¿no? Incluso podemos citar o querer ser marxistas y decir, mientras no tengamos las condiciones materiales, la industrialización va a ser siempre un sueño. Y Zabaleta lo decía cuando te hablaba de ese gran salto que debería haber hacia la industria pesada, que nunca lo hubo y fue en parte crítico de la Revolución Nacional. Muchas gracias, Jorge. Nos vamos a nuestra última pausa aquí en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Volvemos haciendo esta recapitulación que habíamos planteado y principalmente veo que hay serios problemas estructurales para plantear cualquier idea de industrialización. Creo que estamos muy lejos de eso, creo que es simplemente una estrategia política, ¿no? Pero principalmente porque no estamos en un momento coyuntural muy agradable. Ya lo decía Cristóbal, hay una escasez de dólares, hay problemas serios en la economía. Lo que yo creo es que es una falta de decisión política lo que también se tiene, ¿no? O sea, no solo falta de voluntad, o sea, falta de ponerse firmes políticamente para tomar decisiones. Porque las decisiones ambiguas o las mentiras como forma de cubrir las decisiones, vemos que no llevan a ningún lado. Y ese ha sido, por ejemplo, un caso que ha sucedido por mucho tiempo en la Argentina, ¿no? Es decir, no puedes todo el tiempo ocultar tus problemas debajo de la alfombra. Necesitas enfrentarlos, ¿no? Y es menester, digamos, en este contexto, ser más explícitos con los problemas y contradicciones que vivimos como país. Una cosa que decía Jorge es que el precio del litio está bajando. Bueno, el ingenuo que crea que vamos a vender litio a precios exorbitantes, que no conoce lo que ha pasado nunca con las materias primas, por ejemplo, el estaño, por ejemplo, el oro, la plata, etcétera, cuando han sido bienes muy requeridos por la industria, cuando han sido bienes muy requeridos por el mercado, prácticamente estos han acabado pues bajando de precio, ¿no? Cuando Bolivia producía estaño para bajarnos el precio del estaño, empezaron a vender los Estados Unidos sus reservas de estaño con el fin de bajar el precio del estaño. Y llegaron a bajar el precio del estaño a precios casi ridículos. O sea, y creemos, digamos, ingenuamente que los chinos o los países productores de vehículos y baterías son tan ingenuos que van a querer comprar el precio del litio a precios altísimos. Siempre lo van a querer comprar al precio más bajo posible de producción, ¿no? No es casualidad que tengan negocios con los países productores de litio, porque van a intentar acumular la mayor cantidad de reservas que puedan y bajar la mayor cantidad que puedan el precio. Entonces, el litio no es una salvación, es un paliativo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si sigues dependiendo de las materias primas, sigues siendo vulnerables a este tipo de contextos, ¿no? Jorge, nos quedan unos 3 minutos, pero tu cierre y tus reflexiones finales. Bueno, claro que sí. Debemos de comprender que es muy importante ver el tema de qué podemos hacer como bolivianos con lo que tenemos. Tenemos gran capital humano, sin embargo, nos falta mucho.
pensar en estos saltos de la gran industria como tal, el ejemplo que colocamos al principio del Mutum, nos muestra que no estamos en la capacidad de hacer realidad lo que nos ofrecen los gobernantes. Obviamente esto es algo cargado de demagogia y que ojalá lo tomen con mucha consideración y bajen estos niveles y veamos la realidad de los bolivianos. Y que también se necesita cuidar el medio ambiente porque al final el planeta es nuestra casa y una afectación grande al planeta es al mismo tiempo una afectación hacia nosotros. Y no olvidemos que el otro tipo de industria al cual podemos explotarlo por la diversidad que tiene el país, incluso en pisos ecológicos, en la forma del acento de hablar el español y demás, comidas y demás, es el turismo, que es la famosa industria sin chimeneas. Así que me despido con eso, Felipe. Muchas gracias, Jorge, y bueno, eh, estamos muy agradecidos por tu opinión, por tu participación, ¿no? Y es cierto, ¿no? Una de las cosas que decías es que podríamos apostar a industrias sin chimeneas. También hay que ser conscientes, ¿no? Que los productos ultra industrializados alimentarios son los que también están generando las mayores grandes enfermedades como diabetes, obesidad, cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de industrialización, pues hay que ser bien conscientes de lo que significó la industrialización para el mundo y hay que ser bien conscientes de que esto es una gran demagogia que no tiene ningún sentido ni ningún camino hacia adelante, ¿no? Entonces, sin más que decirles, este ha sido nuestro programa de hoy de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, y queremos esperarlos todos ustedes el próximo día jueves con otro programa y otra temática. Muchas gracias.